Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida, pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Primera de Pedro 3:15. Y es precisamente eso lo que nos convoca hoy, redescubrir la importancia de la apologética, no como una batalla de ideas, sino como un acto de amor hacia la verdad que es Cristo mismo. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 94 nos recuerda: gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia tanto de las realidades como de las palabras del depósito de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. Así la apologética no es una defensa fría, sino un dinamismo del espíritu que nos impulsa a comprender más profundamente lo que creemos y a comunicarlo con sabiduría y caridad, porque defender la fe es ante todo amarla con inteligencia y transmitirla con pasión. Y bueno, para este tema, que es la importancia de la apologética, nos va a acompañar Alejandra Rojas. Ella es colombiana, evangelizadora digital y estudiante de teología en la Universidad de Navarra. Su voz resuena en los espacios digitales como un faro que guía a muchos jóvenes y fieles a redescubrir la belleza de creer, comprender y defender la fe. Precisamente en estos tiempos donde la verdad parece diluirse entre opiniones, surge esta necesidad de volver a dar razón de nuestra fe con amor, firmeza y con esperanza. Entonces vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y quedamos con Alejandra Rojas. Bienvenida. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme a este canal, Vox Veritatis, eh, y gracias a todos los que estén escuchando. Lo primero de todo es preguntarnos por qué estamos aquí. Seguramente todos los que están escuchando esto están aquí porque quieren conocer más su fe. Pues no sé si alguno lo estarán obligando a escuchar este episodio, no creo, pero todos estamos aquí porque queremos conocer más sobre nuestra fe. ¿Y para qué quiere uno conocer más su fe? Uno la quiere conocer para vivirla mejor, para amar más a Dios y para llevar la fe a los demás. Conocemos la fe para amar más a Dios porque cuando yo quiero aprender más sobre la fe, no estoy profundizando en ideas y en conocimientos abstractos. No estoy profundizando en conceptos que no tengan nada que ver conmigo, sino que estoy aprendiendo sobre una realidad viva que me afecta directamente. Estoy conociendo a una persona viva. Y de hecho, cuando yo hago este ejercicio de conocer más, de profundizar, ya estoy haciendo teología, sin necesidad de estar matriculada en una universidad o sin necesidad de ponerme a leer directamente la Suma de Santo Tomás. La teología es el ejercicio que hace el creyente, cualquier creyente que se pregunta por su fe, que quiere conocer más su fe. En el momento en el que un creyente cualquiera se pregunta el porqué de cualquier cosa relacionada con la fe, ya está haciendo teología. Y que el creyente quiera profundizar más en esas cosas que cree es esencial, porque en palabras de San Agustín, quien no ama su fe, no busca conocerla. Es decir, el que ama su fe busca conocer su fe. Y si nosotros queremos conocer más sobre la fe, esto demuestra que es un tema que nos importa, que queremos estar realmente más cerca de Cristo. Y que nosotros conozcamos la fe, pues nos va a hacer amarla más.
Yo muchas veces pongo el ejemplo como con una pareja de novios o una pareja de personas que se está empezando a conocer. Si la otra persona realmente me interesa, yo voy a buscar saber qué le gusta, qué hace, voy a buscar saber cada vez más sobre esa persona. Pero si yo estoy conociendo a esta persona y realmente no me interesa saber mucho sobre ella, pues eso es un signo de que es algo que en realidad no me interesa. Con Dios pasa lo mismo. Y si yo conozco más a Dios, esto me va a llevar a amarlo más. También hay una imagen que me gusta poner que es como si fuera un círculo virtuoso, lo contrario de un círculo vicioso. Es como que Dios da el primer paso. Él nos amó primero y Él nos da la gracia de quererlo buscar. Y entonces nosotros aceptamos esa gracia y lo buscamos, lo conocemos más. Y eso hace que nosotros lo amemos más. Y amarlo más nos va a llevar a quererlo conocer más. Y conocerlo más nos va a llevar a amarlo más. Y así infinitamente. Y en eso también es muy importante tener presentes las palabras del Papa Benedicto XVI. Él dice que la fe no es en primer lugar una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino que es una persona que debemos encontrar, Jesucristo. O sea, la fe es fundamentalmente una persona. Y también es importante, si ustedes están escuchando este podcast, que sepan que la teología, como es una persona fundamentalmente, yo la tengo que hacer sobre todo de rodillas. O sea, no se trata de conocer puros conocimientos abstractos que se vayan integrando a mi cabeza y que eso me sirva para mi orgullo y para decir, ay, cuántas cosas sé, sino que todas esas cosas que yo aprendo se tienen que ir integrando a mi conocimiento de la fe, que todo eso yo lo pueda llevar frente al sagrario. Y también queremos aprender más sobre la fe para llevarlo a los demás, pero es difícil llevar algo a otras personas que tú no conoces y más en el mundo de hoy. Entonces estamos hablando sobre la fe. Entonces, primero que todo, nos tenemos que preguntar qué es la fe, a qué nos estamos refiriendo. Para Santo Tomás, la fe es la certeza de lo que no se ve. Él dice que es un hábito del asentimiento del intelecto a las verdades reveladas y que es impulsado por la voluntad. Esas palabras suenan muy raras, o sea, uno escucha esto y puede ser que no entiende nada. Entonces, es un hábito, es decir, algo que como yo ya he realizado acciones repetidas, pues se vuelve hábito, se vuelve algo que ya me es fácil hacerlo. Entonces es un hábito de asentimiento. ¿Qué quiere decir asentimiento? Quiere decir que se adopta como verdadero esas cosas que se presentan, pero no como una opinión y ya. Muchas veces en el mundo, digamos, secular, cuando se habla de creencia, se la confunde con una opinión, con algo que podría ser así o no ser así, algo de lo que tal vez no estoy muy seguro. Pero en la fe, en el ámbito de la teología, la fe no es una mera opinión, sino que es una adhesión firme y consciente, que reconoce que esas cosas a las que estoy asintiendo son verdaderas. Y para que nuestro intelecto pueda llegar a ese sentimiento, tiene que ser movido por la voluntad. O sea, no es tampoco solamente un proceso racional que hagamos, sino que la voluntad nos debe mover desde el primer momento. ¿Y a qué asiente el creyente? O sea, ¿qué cosas son las que nosotros decimos que son verdaderas? A lo que asiente el creyente es a la revelación. Y la revelación es eso que Dios ha dado a conocer a la humanidad sobre su voluntad y sobre sí mismo a lo largo de la historia. Y por eso se suele hablar de distintos momentos de la revelación. Se suele hablar primero de revelación natural, luego de la revelación en el Antiguo Testamento y luego de la revelación en Cristo. Entonces, ¿qué es la revelación natural? Es la manera en la que Dios se da a conocer a la humanidad sin necesidad de una comunicación sobrenatural directa, es decir, sin necesidad de una revelación sobrenatural, sino que es la manera en la que Él se manifiesta a través de la creación y de la razón humana. Y esto lo aprueba totalmente la Biblia. San Pablo en Romanos 1, versículos 19 al 20 dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto, Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Y el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9 dice,
porque de la grandeza y belleza de las criaturas venimos a contemplar, por analogía, a su autor. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que de las cosas que vemos en el mundo podemos llegar a conocer a Dios sin que Él se revele. Cuando San Pablo dice esto, él se está refiriendo a los paganos, a esos que no conocieron a Jesucristo. Y en la Suma Teológica, Santo Tomás dice lo mismo. Él dice que solamente con el uso de la razón se puede llegar a saber que Dios es uno y que es el Señor y Creador de todas las cosas, solamente con el uso de la razón. Y en la antigüedad hay muchas personas que llegaron a este conocimiento. Por ejemplo, Aristóteles llegó al conocimiento de Dios como una causa primera, o Platón llegó al conocimiento de un principio supremo, racional, inmutable, eterno, que está más allá de todas las cosas. Pero los griegos no llegaron a conocer perfectamente a Dios, porque yo con la razón puedo llegar a saber que Dios existe y puedo conocer algunos atributos que se derivan de la existencia de Dios, pero no puedo conocer quién es Él en sí mismo, no puedo conocer su vida íntima. Por eso Pío XII en Humani Generis dice, a pesar de que la razón humana pueda verdaderamente, por sus fuerzas y su luz naturales, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal que protege y gobierna el mundo por su providencia, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con frutos su poder natural. Hay muchos obstáculos para que la razón pueda conocer quién es Dios en sí mismo. Y los obstáculos son, primero, pues que no puedo acceder a su vida íntima. Puedo conocer a Dios a través de sus efectos. Pero, por ejemplo, si yo veo una obra de arte, yo viendo la obra de arte puedo llegar a saber cosas sobre su autor. Si yo veo la Sagrada Familia de Gaudí, puedo ver que es un autor que le gusta imitar formas de la naturaleza, pero que le gusta también hacer personajes con rasgos muy realistas. Pero yo no puedo llegar a saber cosas íntimas de Gaudí, yo no puedo saber si Gaudí estaba casado, si no, eh, qué le gustaba, qué no le gusta. Lo mismo pasa con Dios. Yo puedo llegar a saber muchas cosas sobre Dios, pero no puedo acceder a su vida íntima. Por eso es que yo solo con la razón no puedo llegar a saber que Dios es uno y trino. Por ejemplo, eso es algo que solamente podemos saber por revelación, pero que una vez conocemos, nos damos cuenta de que no se opone a la razón. Lo mismo con que Dios es amor. Es algo a lo que no podemos llegar con la razón, pero no se opone a ella y además es algo que es muy bello y esa belleza también nos habla de la verdad de estos conceptos. El otro obstáculo es que la razón pues puede caer muy fácil en la oscuridad, o sea, es muy fácil, pero muy fácil caer en errores. Y el tercer obstáculo es la voluntad, que yo puedo decir que estoy buscando la verdad y así, pero si esa verdad implica que yo tenga un cambio de vida, pues ahí ya nada, van a haber problemas con que la termine de aceptar. Entonces, por eso fue necesario que Dios se nos revelara, para que nosotros pudiéramos llegar a conocer de Él esas cosas que si Él no nos hubiera revelado serían completamente inaccesibles para nosotros. Entonces, por eso existe la revelación divina, esa revelación como un acto libre de la voluntario de Dios para que cada uno de nosotros lo pudiéramos llegar a conocer. Y empieza en el Antiguo Testamento. Entonces, la revelación del Antiguo Testamento es la revelación que Dios hace al pueblo de Israel. Y es muy interesante verlo porque pensemos que Israel era un pueblo de campesinos nómadas que estaban en una tierra en la que habían muchísimos pueblos con cultos paganos. Todos estos pueblos tenían religiones politeístas. Y es muy raro como un pueblo, como el pueblo de Israel, con muy poca educación, un pueblo de campesinos, llegara al conocimiento de que existe un único Dios, que tuviera conciencia en un principio de que solamente le tenían que dar culto a un solo Dios, eso se llama la monolatría, el culto a un solo Dios, y que luego tomarán conciencia de que no, no es que solamente le demos culto a un Dios, sino que todos los demás dioses son falsos.
Y es interesante porque si vemos los pueblos, digamos, más refinados de esa época, no llegaron a ese conocimiento. Ni siquiera en Grecia había esta conciencia, tal vez la había entre los filósofos, entre ciertos filósofos, no digamos todas las corrientes filosóficas, y tampoco lo hay entre los egipcios, que tenían las matemáticas y un montón de cosas súper refinadas. Entonces ahí ya podemos ver como un signo de algo sobrenatural, de que un pueblo sin educación pudiera llegar a esta certeza, que es la que se corresponde con la razón. Y luego eh, va surgiendo esta conciencia por revelación divina de que no es solamente que le deben dar culto a un solo Dios, que es el único Dios, sino que este único Dios quiere hacer una alianza con el pueblo de Israel. Y a lo largo del Antiguo Testamento vamos viendo cómo Dios se acerca al pueblo, cómo van haciendo esa alianza, cómo el pueblo de Israel cae en las infidelidades y cómo cae, le empieza a ir mal, y luego Dios va, lo rescata, lo busca. Y como esta alianza pues era imperfecta, los profetas en un momento empiezan a anunciar una nueva alianza. Hablan de una ley que iba a ser escrita en los corazones, diferente de la ley mosaica, y dicen que el pueblo iba a ser redimido y purificado de todas esas infidelidades, y que además no iba a ser una alianza solamente para el pueblo de Israel, sino que iba a ser una alianza que iba a llegar a todas las naciones. Entonces, y ese punto también es importante porque aunque Dios, por ejemplo, creo que en el Éxodo dijera que el pueblo de Israel iba a ser como su propiedad personal, o sea, su predilecto, no es que Dios se confunda con el pueblo, o sea, un Dios del pueblo, sino que era un Dios que trasciende al pueblo, un Dios para todas las naciones. Y todas estas promesas se cumplen en Cristo perfectamente, el Dios hecho hombre que viene a instituir esa nueva alianza. Y eso lo dice San Pablo en Hebreos 1, versículos del 1 al 2. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y en estos últimos tiempos nos habló, nos ha hablado por su Hijo. Y este también es un punto muy importante si a nosotros nos interesa la apologética. Y es que para los judíos lo esencial no eran los milagros, porque en la antigüedad había muchos taumaturgos, muchas personas que hacían cosas extraordinarias. Para ellos la clave está en el cumplimiento de las profecías. Por eso es que el Evangelio de San Mateo, un evangelio escrito esencialmente para los judíos, está lleno de referencias al Antiguo Testamento. Y en las Sagradas Escrituras ya había unas 300 profecías que hablaban del Mesías y que se cumplieron todas perfectamente en él, perfectamente en Jesús. Entonces ahora podemos hablar de la revelación en Jesucristo, la revelación en Jesús, que es la revelación definitiva. En Jesús se nos revela todo. Dice San Juan de la Cruz que Dios lo dijo todo en su Hijo, que es como si Dios dijese una palabra y esa palabra fuera Jesucristo. Punto. En él se nos revela Dios mismo, se nos muestra el rostro del Padre. Jesús dice, el que me ve a mí ve al Padre. Y eso nos da a conocer con claridad el plan de Dios, que los hombres que habían caído por el pecado fueran redimidos y que vivieran como hijos en comunión con Él, no como hijos en un sentido de que Dios nos creó, ¿cierto? No ver a Dios como Padre en ese sentido solamente, sino tener esa filiación divina, o sea, que por el Hijo de Dios hecho hombre, por Jesús, nosotros también pudiéramos ser hijos si lo aceptamos. Y Jesús también nos da el camino para que lleguemos a vivir este plan original. Entonces, el núcleo esencial de la fe cristiana está en esto, en que Cristo, que es Dios hecho hombre, vino al mundo y que en su vida se dio este misterio pascual, esa muerte, esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por esto vamos a volver a las palabras de Benedicto XVI, que son esenciales. Nosotros no creemos en una idea, nosotros creemos en un acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En que Dios entró a la historia y Jesús, que es Dios, entró a formar parte de nuestra historia y que murió por nosotros y resucitó. Y como la encarnación es un acontecimiento real, pues hay maneras de acceder a este acontecimiento histórico, eh,
por medio de pues, la ciencia histórica. Aquí no, aquí vamos a pasar un poco rápido, pero hay muchas fuentes que nos hablan acerca de Jesús. Y de hecho, si comparamos las fuentes que nos hablan acerca de Jesús con otras fuentes que nos hablan de otros grandes personajes de la antigüedad, pues tenemos fuentes mucho más cercanas que nos hablan de Jesús, mucho más cercanas en el tiempo y también mucho más variadas y más numerosas. Y tenemos fuentes cristianas, judías y paganas, que nos dicen cosas en diferentes sentidos. O sea, incluso tenemos fuentes que nos hablan de Jesús tempranas de personajes que se oponen al cristianismo. Entonces, de fuentes cristianas, lo principal pues es el Nuevo Testamento, que no son fábulas que se escriben, sino que son eh, o sea, no están escritos como biografías propiamente porque los evangelios nos quieren comunicar un mensaje, que es que Jesús es Dios, pero sí los podemos situar en el tiempo y tampoco se inventan relatos. Por las fuentes de los primeros siglos del cristianismo sabemos que los evangelios los escribieron o los mismos sucesores o los mismos apóstoles o sus propios sucesores. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol San Mateo, el Evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol San Juan, diferente de lo que dicen algunas interpretaciones modernas de que eso lo escribió una comunidad y no fue realmente el apóstol San Juan, no, o sea, lo que nos dice la evidencia histórica, basándonos en los testimonios de los primeros cristianos, es que el Evangelio de San Juan fue escrito por el apóstol San Juan, el Evangelio de Lucas fue escrito por San Lucas, sucesor o discípulo de San Pablo, y el Evangelio de San Marcos fue escrito por un sucesor de San Pedro a petición de la comunidad y también tenemos incluso textos que nos dicen cómo fueron escritos, con qué intención, entonces esto es algo muy certero. Y además todos tuvieron que ser escritos antes del año 70. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue la destrucción del Templo de Jerusalén. Y este es un acontecimiento tan importante para alguien con mentalidad judía que sí o sí, si Jesús hablaba acerca del templo, acerca de que él podía reconstruir el templo en 3 días y esto, pues ellos lo tendrían que haber mencionado y como ninguno lo menciona, pues tuvieron que ser escritos antes del año 100. Y también se dice que algún texto se pudo escribir en torno al año 100, pero igual, o sea, son 70 años después de la muerte de Jesús. Otros textos de otros personajes pues son escritos cientos de años después o el texto más antiguo que tenemos pues es cientos de años posterior. Y el primer texto del Nuevo Testamento, que es Primera de Tesalonicenses, fue escrito entre el año 50 o 51, que es algo muy temprano si nos situamos en ese contexto antiguo. Y aparte también están los evangelios apócrifos, que no son cristianos como tal, algunos sí, pero pues no son tan en la Biblia porque tienen mucho de folclore, muchas cosas que sí tal vez no fueron certeras. Y también hay otros evangelios apócrifos que sí fueron escritos por grupos sectarios, pero todos estos nos hablan de que hubo una persona que se llamó Jesús, que fue situada en un momento histórico. También están las fuentes judías. Parece ser que al principio hubo un silencio premeditado de parte de las autoridades judías, pero de todas maneras tenemos fuentes judías muy importantes. Están las antigüedades judías de Flavio Josefo, que habla del martirio de Santiago el Menor, y también nos habla de otro texto acerca de Jesús, habla de una manera muy claramente. El texto parece ser que está un poco manipulado por algún cristiano, porque Flavio Josefo era judío, y el texto dice Jesús, el Cristo. Entonces, eso parece ser que fue manipulado, pero este texto habla con mucha claridad acerca de Jesús. Y también el Talmud habla acerca de los milagros de Cristo, considerándolos como obras de magia. Y dice muchas cosas más acerca de Jesús, cosas bastante irrespetuosas, pero bueno, el caso es que lo menciona y que es una fuente que nos habla acerca de la existencia de Jesús. Y también hay fuentes paganas de Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. No vamos a profundizar, pero estas son fuentes que de personas contrarias al cristianismo. Em, por ejemplo, Plinio el Joven escribe al emperador preguntando qué hago con los cristianos.
Entonces no son personas que fueran muy cercanas, estaban en un contexto de esos inicios de la persecución, de lo que iba a pasar después. Entonces recapitulemos. Jesús es Dios que ha entrado a la historia y ha resucitado, pero que además nos ha dejado una iglesia. A Jesús no lo podemos separar de su iglesia y tampoco podemos llegar a saber verdaderamente quién es Cristo si lo separamos de la iglesia. Y si vemos su vida, en toda su vida está la intención de fundar una iglesia. Y hay varios indicios, por ejemplo, que él eligiera de antemano 12 personas para que lo sucedieran. Esto es eso es como una decisión mirando al futuro. O que él dijera que esto lo hicieran en conmemoración mía, en la última cena. Es algo mirando para una posteridad. También cuando elige a Pedro, o sea, es muy claro ese texto en el que le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, no hay otra forma de interpretarlo sin separarme de la verdad, sin querer manipular lo que dice ahí según mis propios criterios. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Vamos a resaltar dos puntos. Entonces, primero, la iglesia es el medio que Dios ha elegido para que este evangelio, esta revelación que nos da Jesús, fuese llevada a todos los lugares de la tierra. Y mediante la iglesia también Dios santifica a su pueblo. O sea, la iglesia nos da esos medios para que nosotros podamos llegar pues finalmente al fin que Dios tiene pensado para nosotros, que podamos vivir en comunión con Él eternamente por medio de los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, que también tenemos testimonios muy tempranos que nos hablan acerca de esto. Y también, y esto es lo esencial en lo que nos vamos a concentrar, la Iglesia tiene la misión de salvaguardar el mensaje de Cristo para llevarlo a los hombres de todos los tiempos. Y esto es muy importante porque la iglesia tiene que mantener íntegra la revelación durante toda la historia. Si la iglesia cambiara alguno de los elementos de la revelación, ya se estaría separando de aquello para lo que Jesús le instituyó. Muchas veces se habla del depósito de la fe, o sea que Jesús dio la revelación a los apóstoles como depósito. Un depósito es que yo le entrego algo a una persona para que lo mantenga intacto hasta que yo se lo reclame. Esa es la misión de la iglesia, mantener la revelación intacta hasta la segunda venida de Cristo. Y si la iglesia se separa de Cristo, ahí pierde todo su sentido. Y hay un texto muy fuerte que nos habla sobre esto. Aquí no tengo el nombre, pero es un juramento que hacían todos los papas y que lo hicieron hasta antes del Papa Juan Pablo II, pero lo hicieron durante cientos de años. Y en ese texto dice, tú no serás misericordioso conmigo en el terrible día de la justicia divina. Si yo, si yo dejara que otro o yo mismo introduciésemos alguna novedad en contradicción con la constituida tradición evangélica y la pureza de la fe ortodoxa y religión cristiana. Entonces es muy fuerte, o sea, le está diciendo a Dios que no sea misericordioso con él, con el Papa, si yo dejo que se cambie algo del depósito de la fe. Entonces esto es muy importante y también pues aquí entra la discusión como no, entonces la iglesia con los dogmas ya dejó de ser fiel a esa revelación porque se ha inventado cosas, ha introducido cosas nuevas. Eh, Aquí les dejo un concepto para que el que quiera pueda profundizarlo, pero es la teoría del desarrollo de los dogmas de nuestro próximo doctor de la Iglesia, John Henry Newman. Él dice que la revelación fue dada por Dios a mentes limitadas. O sea, es una revelación divina que se da a unas mentes que son limitadas. Y por eso se necesita del paso del tiempo para que ese conocimiento llegue a su plenitud. Entonces no se trata de que la iglesia introduzca cosas nuevas o diga cosas nuevas, sino que la iglesia va profundizando, va desarrollando esas cosas que ya fueron reveladas por Jesús. Y por eso es que todos los dogmas que nosotros tenemos en la Iglesia Católica pues tienen su fuente en la Biblia y en la tradición. Entonces, no es que
en la tradición y lo encontramos en los primeros siglos del cristianismo. Entonces la iglesia no se da cuenta de cosas nuevas, sino que confiando en esa promesa de Jesús de que el Espíritu Santo los llevará, o sea, de que el Paráclito, ¿cierto?, los llevará al conocimiento de la verdad completa, pues la iglesia va profundizando y se va dando cuenta de verdades que estaban implícitas, pero que se deducen necesariamente de esas verdades que ya están explícitas en la Biblia o en la tradición. Em, y ahora sí, vamos a hablar acerca de la apologética. Entonces, toda esta parte era importante para saber qué es lo que nosotros creemos, pero también la apologética pues ya se trata del paso de no solamente creer, sino defender esas cosas que yo creo. Entonces, la apologética viene de la palabra apología en griego, que se entendía como la defensa de algo o de alguien. Y curiosamente, esa palabra apología se utiliza en el Nuevo Testamento, en el que llaman el texto fundacional de la apologética. Primera de Pedro 3:14. Estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Estar dispuestos a dar respuesta, apología, se dice en griego, a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Esperanza en griego, pues ahí en este texto, si lo viéramos al griego original, diría logos. Entonces, están dispuestos a dar defensa de todo el que os pida razón de lo que ustedes creen. Y aquí surge una pregunta. ¿Se puede probar la fe? O sea, ¿es realmente posible dar un fundamento racional para la fe? Fides et Ratio, esta encíclica, escrita por el Papa San Juan Pablo II, nos dice tres cosas. Nos dice que conocer el fundamento es un presupuesto necesario para acoger la revelación de Dios. O sea, yo no puedo acoger la revelación si no sé qué estoy acogiendo. O sea, yo tengo que saber en qué estoy creyendo. La razón es como si recorriera un camino preparatorio que desembocara en la acogida de la revelación. Y en ese camino preparatorio, eh, pues tiene el papel la apologética, de ir mostrando el fundamento racional que hay para todo eso. Entonces la iglesia defiende que la razón tiene un papel muy importante en la acogida de la revelación. También Dei Filius, una constitución del Concilio Vaticano I, dice que nosotros podemos tener garantías de la credibilidad antes de acoger el don de Dios. O sea, yo ya puedo ver que lo que me enseña la iglesia, que esta revelación de la que hemos estado hablando es razonable antes de la fe. Pero este camino en el que yo me doy cuenta de que esto es razonable, me prepara para dar esa respuesta de fe. Y entonces a estos auxilios internos del Espíritu Santo, o sea, la gracia es fundamental, se juntan los argumentos. Aquí también es importante señalar que no es un proceso puramente racional, porque si fuera un proceso puramente racional, entonces podríamos, o sea, estaríamos diciendo que todo el que no sea católico no es católico porque es tonto, y los católicos lo son porque son inteligentes y porque ya conocen todos estos argumentos. O sea, no, tampoco se trata de hacer la distinción así, sino que entra en juego la gracia, que la fe y la acogida de todo esto es siempre un don de Dios, y también la voluntad. Pues que si una persona pues quiere conocer a Dios, la gracia siempre lo va a acompañar, pero siempre al final va a estar la decisión de la persona. Em, y otra cosa que es muy importante es que Dios nos ha dado un intelecto y este intelecto que Él nos ha dado, Él lo respeta. Él no nos va a dar una revelación que sea irracional y nos va a decir, acéptala para salvarte. Esto lo creen personas de otras religiones. Por ejemplo, en el protestantismo hay, pues hay ciertas sectas, no sé, que dicen que entre más grande sea tu salto de fe, entre menos comprendas de esas cosas en las que estás teniendo fe, pues más pura es tu fe. Y no, o sea, eso sería que Dios no respeta nuestro intelecto o que el intelecto entonces de dónde viene, quién nos lo dio, para qué lo tenemos. Y lo mismo pasa con el Islam. El Islam pues tampoco le da importancia a que esas cosas en las que yo estoy creyendo pues sean realmente razonables.
Entonces, si yo creo es porque yo veo que esas cosas en las que yo estoy creyendo son razonables e incluso puedo ver que son evidentes. O sea, para algunos ya el contenido de la fe se puede ver como evidente, ¿cierto? Pero no porque yo pueda llegar a ese conocimiento por un método científico, no, sino porque yo ya he profundizado y he conocido esa revelación de Dios y se me presenta como verdadero. Entonces, como decíamos, para Santo Tomás la fe es la certeza de lo que no se ve, pero eso no implica que no veamos con certeza con nuestra razón, ¿cierto? Y esa inteligencia, esa razón, pues toca en nuestro corazón y mueve la voluntad. Y esto no significa tampoco que la razón pueda comprender a Dios, ¿cierto? Que la razón abarque a Dios, que Dios quepa en nuestra cabeza y que ya no haya misterio. Yo puedo tener certeza de la revelación, pero eso no significa que yo ya haya descifrado el misterio de Dios, porque Dios es un ser infinito y ningún entendimiento lo puede llegar a abarcar. Si yo abrazo la revelación, eso significa que yo puedo ver algunas cosas de Dios. O sea, lo que les decía, nosotros con la razón podemos llegar a saber algunas cosas de Dios. Y cuando yo abrazo la revelación, entonces ya conozco cosas de la vida íntima de Dios. Pero eso no significa que entonces yo ya lo conozca plenamente, porque eso significaría que entonces yo soy Dios, ¿cierto? O sea, solamente Dios se puede conocer a sí mismo perfectamente. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que es posible dar pruebas de la fe que lleven a la certeza de aquello que ha revelado Dios y que muevan a la voluntad. Y la apologética, ¿cuándo surge? Podríamos decir que la apologética es tan antigua como el cristianismo mismo. Primero, en los evangelios vemos que ya hay una cierta intención apologética. En ningún momento vemos que se haga una defensa o una apología de Jesús, como hace, por ejemplo, Platón con Sócrates, ¿cierto? O sea, no en ese sentido. Pero sí vemos que se nos narran las cosas, cosas ciertas, o sea, hechos reales, pero de una manera que al que lo está leyendo le quede claro que Jesús es Dios. Y sobre todo se hace con las profecías y los milagros. Y luego con la carta magna de la apologética, la que ya les dije, primera de Pedro 3:15. Y también, si vemos los primeros siglos del cristianismo, la apologética siempre estuvo ahí. Eh, Se suele hablar de los padres apologetas, de esos primeros representantes de la iglesia, sucesores de los apóstoles, que se dedicaban a defender la fe. Y al hablar de uno de los más importantes, Benedicto XVI, nos dice que la apologética siempre ha tenido una dimensión defensiva y misionera. Es cuando él habla de San Justino Mártir, que era un palestino que le encantaba la filosofía y que se convirtió al cristianismo porque lo veía como la verdadera filosofía. Y luego se encargó de mostrar el cristianismo a las personas de su época como la verdadera filosofía. También defendía la fe, pero tenía fundamentalmente esta dimensión misionera de poder poner la fe en un lenguaje que le llegue a la gente de mi tiempo. Y eso es también lo que buscamos hacer hoy con la apologética. Y a lo largo de la historia, pues la apologética se ha ido desarrollando. En los primeros siglos del cristianismo, pues la apologética defendía a la iglesia, al cristianismo, de los ataques de los paganos, de los ataques de los judíos. Luego en la Edad Media hubo una época en la que pues ya no fue tan necesaria la apologética porque había como un consenso, pero sí se hacían tratados, pues por ejemplo Santo Tomás con su Suma contra los Gentiles, eh, para buscar la conversión de los judíos o de los musulmanes. Y luego la Reforma Protestante pues volvió a cobrar importancia a la apologética por el problema de saber cuál es la verdadera iglesia o quién tiene, o sea, hay algún organismo que pueda interpretar la Biblia, ¿cierto? O sea, preguntas muy fundamentales que fue planteando Lutero. Entonces, después de todo este proceso y la ilustración con el ateísmo, el racionalismo, pues fueron haciendo que se fueran creando los tratados de la apologética. Normalmente se dividían entre De Religione, que era el tratado que hablaba acerca del ateísmo, del escepticismo, luego De Vera Religione, la religión verdadera, que hablaba del indiferentismo religioso o hablaba de los no cristianos,
Y luego de Vera Ecclesia Christi, la verdadera iglesia de Cristo, ¿cierto? Obviamente para los protestantes. Y así pues se fueron dividiendo las divisiones que hay en la apologética. Primero la apologética para ateos o agnósticos, luego para la apologética para creyentes no cristianos y por último la apologética para cristianos no católicos. Y ahora quiero que pensemos un poco en el mundo de hoy. Si yo les pregunto, ¿creen que estamos en la Edad Media como una época en la que no hay mucha división y no hay mucha necesidad de defender la fe? Pues yo creo que es evidente que no. O sea, yo creo que es bastante evidente que estamos en una época en la que sí es necesario defender la fe. Ahora mismo la iglesia está siendo presa de los más terribles ataques. Tenemos que luchar contra el relativismo, del que habla Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Tenemos que luchar contra el emotivismo y se suplanta la verdad por el emotivismo y por lo que cada quien decida y lo que cada quien quiera percibir. A un misionero digital sacerdote, una vez en una conferencia suya a la que fui, le escuché que él decía que Dios suscita santos que luchen contra los males más grandes de cada época. Entonces él daba el ejemplo, por ejemplo, de San Francisco de Asís, en una época en la que la iglesia estaba siendo atacada por el peligro de las riquezas. Dios suscita un santo que da testimonio con una pobreza radical. O luego con Santa Teresa de Ávila en el momento de la Reforma Protestante, y no solo eso, sino en un momento en el que los conventos habían caído en la laxitud, o sea, se dice que en esa época habían monjas con sirvientas. ¿Qué sentido tiene eso? Pues llega Santa Teresa de Ávila y hace la reforma a los carmelitas para volver a vivir con radicalidad, pues a lo que estaban llamadas. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mayor mal de este tiempo? Para mí y para muchos es el relativismo. Entonces, los santos de este tiempo tendrían que defender la verdad. Y los santos de este tiempo no me estoy refiriendo a cosas abstractas. Pues me atrevo a decirles que eso lo estamos grabando el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Entonces, eso no son solo las personas que están ya en el cielo, o los que veamos que ya están en el seminario, en el convento, no. O sea, todos nosotros estamos llamados a la santidad y todos nosotros estamos llamados a defender la verdad con nuestra vida. La iglesia nos necesita y la iglesia es nuestra madre. Pensemos que nosotros estamos en una reunión con amigos y llega uno y empieza a hablar mal de nuestra mamá. Pues nosotros no nos dejamos. Nosotros nos ponemos a defender a nuestra mamá o a nuestro papá. Lo mismo con la iglesia. Si a nosotros realmente nos importa la iglesia, nosotros no vamos a dejar que digan cosas falsas de ella, obviamente con caridad y respeto, porque lo que buscamos es la conversión de las almas, no la imposición o la pelea, el mero debatir por debatir para que se sepa que yo sé más que tú, sino que yo muestro la verdad, pero porque me importa tu salvación y me importa que tú te conviertas, que tú conozcas la verdad. Entonces, por eso, para un cristiano es una obligación moral el formarse. Hay una frase que no he podido conseguir qué padre de la iglesia la dijo, pero decía que la formación es esencial para la salvación de un cristiano. Pues ahora conocemos que han habido santos que se han salvado sin tener mucha formación, mucho conocimiento, pero para nosotros en esta época es una obligación moral formarnos, para nuestra propia salvación, para no caer en todos los errores que hay en el mundo de hoy, pero también para que podamos llevar la fe a otros. Porque la salvación de otro o la fe de otro puede depender de una respuesta que tú le des. Y por último termino con esta frase eh, de un hombre que decía, si amas a Dios sobre todas las cosas, pues le vas a entregar tu vida a Él, te vas a inmolar por Él. Y si amas a los demás como a ti mismo, les vas a llevar la fe, que es el mayor tesoro. Entonces, bueno, esto era lo que les quería compartir en el día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. La verdad que necesario es conocer todas estas cosas, ¿verdad? Y no por encima, sino realmente a profundidad como tiene que ser, ¿verdad? Y bueno, Así es. eh, yo creo que cada quien tiene pues una manera diferente de engancharse a Dios, al menos pues.
Bueno, en lo que es con respecto a mí, mi mamá no es católica y mi papá se podría decir que es ateo. Entonces, pues, de ahí yo después de la confirma, porque por mi abuelita, ella siempre quiso que yo hiciera las cosas como la primera comunión y el bautismo. Y después de la confirma, precisamente, fue cuando empezó como mis ganas de empezar a buscar y a estudiar las religiones, las filosofías, todo, eh, a profundizar en la historia universal, en la historia bíblica. Y bueno, y llegué a la Iglesia Católica, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, me enamoré de la Iglesia Católica y empecé a servir en grupos de jóvenes, dando fe y razón, ¿verdad? Cuando lo pedían. Entonces, me encantaría saber cómo nació tu pasión por la evangelización digital y qué te llevó a estudiar teología. Es una pregunta que me hacen mucho últimamente y que tengo mucha dificultad para resumir. O sea, si les cuento a fondo, estaría otra media hora más o Ujú. menos contándoles. Pero intentando resumir, mi testimonio es parecido al tuyo en el sentido en que mi padre se volvió ateo un año antes de que yo naciera. Y la familia de mi madre es católica, pero católica light, o sea, no les importa mucho faltar a misa un domingo, algunos ahí no casados por la iglesia, ¿cierto? Entonces, pues no viven la fe de una forma muy coherente que digamos. Em, y la familia de mi padre es protestante. Entonces, o sea, yo no tenía mucho de por dónde coger. Entonces, cuando tenía 13 años me volví atea y fui atea de los 3 a los 17. Y me fui atea por rebeldía, claramente, pero también tenía mis razones. O sea, siempre que yo veía que alguien estaba dudando si Dios creía, existía o no, yo iba con los argumentos de por qué Dios no existía e intentaba convencer a esa persona de que Dios no existía. Y sé que a más de uno convencí. Eh, pero bueno, en el 2020, en medio de la pandemia, pues Dios, no sé, me muestra que sí existe, me busca, siempre me estuvo buscando, pero en ese momento pues yo lo acepto. Empieza mi proceso de conversión y yo en ese año estaba en el último año de colegio y a mí me ayudó mucho desde el principio la apologética. O sea, desde el inicio tuve un encuentro con la apologética porque yo era atea, entonces yo necesitaba responder a muchas preguntas que yo tenía. Mi padre era ateo y yo tenía una muy buena relación con mi papá. Entonces necesitaba formarme para saber explicarle que no me había vuelto loca, sino que tenía razones para ahora creer en Dios. También todos mis amigos eran ateos, todos. Entonces necesitaba poder hablar con ellos. Y encima en 2021 empecé a estudiar Derecho en una universidad en Colombia había una época en la que iba a clase y cada que iba a clase algún profesor decía algo totalmente falso acerca de Dios o de la iglesia. Y yo tenía esa necesidad de formarme porque yo pensaba, si yo hablo en esta clase sin saber, pues voy a dejar a la iglesia peor, voy a dejar a los que creemos peor, entonces me tengo que formar. Entonces, desde el inicio tuve esa necesidad. En la universidad, de hecho, teníamos un grupo de apologética, obviamente al margen de la universidad, pero era muy interesante. Y luego, si es que estoy resumiendo muchas cosas, pero luego en un momento en la universidad, pues me entra, yo le digo crisis existencial, pero en realidad fue como un llamado de Dios de quererle dedicar toda mi vida a Él. Pues yo sentí que lo que yo quería hacer con mi vida era exclusivamente dedicarme a llevarle almas a Jesús para saciar su sed. Esa sed de la que él habló en la cruz, esa sed de la que habla Santa Teresa de Calcuta, que de hecho me di cuenta de que ella hablaba de esa sed este año, y eso que les estoy contando fue como hace 2 o 3 años. Y eso pues fue lo que determinó mi vida, fue el antes y después. Ese llamado lo sentí en una misión que estaba haciendo con mi comunidad en un pueblo en Colombia. Luego al lunes volví a clase de Derecho Procesal 6 de la mañana. Me quedé como, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo sé que uno puede evangelizar por medio de la vida ordinaria, pero yo sentía que Dios me estaba llamando a algo diferente. En un inicio pensé que era la vida religiosa, entonces
pues conocí varias comunidades, pero vi que por ahí no era. Y ya luego con mi director espiritual vimos que tal vez tenía que estudiar teología y por eso pues me vine a estudiar aquí a la Universidad de Navarra. Ya llevo un año y medio aquí. Y cuando terminé de hacer esas experiencias en conventos, pues yo tenía un deseo muy vivo de que llegarle a la gente ya, o sea, de llegarle a la gente con la apologética ahora. Yo nunca me lo habría planteado hacer con redes sociales porque yo cuando empezó mi conversión las borré todas. O sea, a mí sola, si me querían contactar me tenían que llamar, pero yo WhatsApp ni respondía y tenía un celular de este tamaño, o sea, chiquitico, que no servía casi para nada. Entonces, un día fui a un evento en el que habían tres misioneras digitales que hacían mucho bien con redes sociales, entonces me planteé, bueno, tal vez Dios puede querer esto. Creé la página, yo sin saber editar, saber hacer nada, me tocó pedir un celular prestado. La página nada, se llama Apologéticos, para el que la quiera buscar está en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, en todas partes. Em, entonces, bueno, creé la página y ya, pues ya llevamos, de hecho ayer cumplimos 2 años em, de esta página y Dios pues ha bendecido el apostolado y ha mostrado que ha sido algo que viene de él. Y el propósito de la página es darle argumentos a los católicos para que se cimenten mejor en su fe y buscar la manera de llegarle a las personas que están directamente lejos, pensando en yo cuando era atea, cómo me habría gustado que me hablaran de tal tema o así. Muchas gracias, Alejandra. La verdad es que sí, si gustan buscarla, están como apologéticos con K. Y es una página muy buena. De hecho, yo he estado viendo y el contenido es muy bueno. Entonces sí vale la pena realmente para uno mismo formarse, ¿verdad? Para uno mismo profundizar en los diferentes temas. Y bueno, eh, otra preguntita y es con respecto a una confusión que hay, porque yo cuando tenía 17, 18, yo era parte de un ministerio apologético y pues yo invitaba a las personas en mi parroquia. Entonces yo recuerdo que yo les decía, mira, es que vamos a reunirnos tal día, tal hora, vamos a iniciar el curso de María y Sacramentos. Y me decían, no, es que la apologética es solo para pelear, Mm. es solo para discutir, es solo para pelearse con los protestantes. Entonces, ¿cómo definirías la apologética para todas estas personas que tienen eso todavía en la mente, ese chip, ¿verdad? Sí, a ver, a mí me ha pasado muchas veces. O sea, cuando yo tenía el grupo de apologética en la universidad, pues muchas veces hablaba con sacerdotes y decían, apologética, eso suena a caballito de batalla, vamos a hacer una cruzada, o qué vamos a hacer. También cuando le he dicho a algunos sacerdotes, mi página se llama Apologéticos, me miran con cara rara de tú lo que quieres hacer es pelear. Entonces, la apologética, como les decía con San Justino, es esa búsqueda de poner la fe en conceptos o en un lenguaje que le llegue a la gente de cada época, de cada tiempo. Eso es lo que está, digamos, en el corazón de esa parte misionera de la apologética. Pero ¿qué pasa? Pues si es verdad que hay personas, pues porque yo misma lo he visto, que se aprovechan de la apologética pues para pelear, ¿cierto? O solo para discutir. O sea, yo creo que está bien que hayan debates, eh, pues está bien, con el debate no voy a convencer al con el que estoy debatiendo, pero sí a la gente que está escuchando. Eso es como un principio de la gente que debate, saber que al otro no lo voy a convencer, pero mostrar la verdad para los que estén escuchando. Entonces, esto sí es válido, pero sí es cierto que hay personas que la utilizan mal y eso ha manchado toda la imagen que tiene la apologética. Y eso es muy triste porque la apologética sí es algo muy necesario. Sí, de hecho, bueno, cuando nos confirmamos, el Espíritu Santo enciende en nosotros, ¿verdad? Eso que debemos nosotros de también, responder a ese llamado del Espíritu Santo. Y cómo evitar que el estudio teológico se vuelva mero intelectualismo.
y mantener viva la espiritualidad. Sí, eso es algo que no sé muy bien cómo decir cómo hacerlo, pero les puedo contar mi experiencia. Pues yo aquí estudiando teología es como que todo mi día se centra en el estudio de Dios, ¿cierto? O sea, ya no es como cuando estudias derecho que estás aprendiendo cosas y luego está separada tu vida de fe, ¿cierto? O tu vida espiritual. No, aquí todo se centra como en lo mismo. A mí me parece muy bonita la imagen de los teólogos medievales, que eran monjes. Entonces, para ellos no se distinguía pues mucho el estudio de la Biblia luego de su meditación. O sea, todo hacía parte de una misma realidad y el fin de todo eso era la santidad. Entonces, yo creo que en el estudio de la teología, pero esto no es solamente para los teólogos, o sea, esto para cualquier persona que quiera estudiar cosas acerca de la fe, tener muy presente que ese conocimiento que estás adquiriendo es un regalo que te da Dios para que te unas más a Él. Entonces, pues sí, darte cuenta de que son realidades vivas, reales, no es como, voy a seguir poniendo ejemplos con derecho, no sé, estoy aprendiendo sobre la naturaleza de los contratos. Ok, cierto, tiene una utilidad práctica en la vida, pero es que en la teología estamos aprendiendo las cosas más esenciales y cosas de Dios mismo. O sea, hay veces en que yo estoy en clase y me dan ganas de ponerme a llorar porque soy como Jesús, ¿cómo eres tan hermoso de permitirme conocer estas cosas sobre ti? Entonces es como tener viva esa conciencia de que no estoy aprendiendo acerca de, mm, no estoy aprendiendo acerca de la predestinación, suponiendo un tema, ¿cierto? Sino que estoy conociendo la forma en la que Dios designó algo, ¿cierto? Em, o no estoy estudiando el tema de los dogmas, sino que estoy estudiando la forma en la que nosotros eh, vamos descubriendo esas verdades que están en la revelación que Dios nos dio. O sea, es darnos cuenta de la realidad viva que está detrás de todas esas cosas que estudiamos. Así es. Y bueno, finalmente ya como para ir cerrando, ¿verdad? ¿Qué mensaje quieres dejar a quienes hoy se sienten o sienten este llamado a defender la fe, pero no saben por dónde empezar? Sí, yo creo que lo primero es que estudien sin miedo. O sea, hay que estudiar sin miedo de con lo que me voy a encontrar. O sea, han habido cosas en estos ya más de 5 años, o sea, igual es poco tiempo que llevo de conversión, que yo en un principio no veía claras. O sea, había una época en la que tuve una seria duda acerca del dogma de la infabilidad papal. O sea, yo no entendía cómo podía hacer eso, ¿cierto? Pero cuando me puse a profundizar y me fui a las raíces mismas de ese dogma, me di cuenta de que es algo evidente. O sea, básicamente, si el Papa es infalible, si habla ex cátedra, o sea, en unas circunstancias específicas en que tiene la intención de enseñar como obispo supremo, ¿cierto? En materia de fe y moral. Pero además, esas cosas que él diga tienen que estar de alguna manera ya contenidas en el magisterio. O sea, si él, o no se pueden contradecir con lo que dice el magisterio. Si el Papa saliera mañana y dijera, eh, Jesús no resucitó, pues aunque lo hiciera ex cátedra en materia de fe, pues eso no sería infalible, ¿cierto? Entonces yo digo, todos estos temas que les causen dudas, vayan a la esencia de todos, o sea, investiguen sin miedo, fórmense de una manera en la que ustedes queden tan convencidos que se lo puedan mostrar a los otros. Y para recomendarles por dónde empezar, pues em, yo suelo recomendar esa estructura de apologética para ateos y agnósticos, luego apologética para creyentes no cristianos, que aquí entran judíos, musulmanes, religiones politeístas, nueva era, y luego apologética para cristianos no católicos. Y pues ya que haces esta pregunta, pues aprovecho para decir que en Patreon tenemos en este momento en Apologéticos un curso de apologética.
Estamos empezando por la apologética para ateos y todas las clases quedan grabadas y luego, o sea, si te metas en un año, pues vas a tener acceso a todas las clases que se han grabado hasta el momento y a todas las clases que se sigan grabando después. Qué bueno saber eso, porque sí, hay que hacerle promoción entonces a ese curso. Es Muchas realmente gracias. necesario ese curso. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Muy, bueno, demasiado bueno el tema. Y a ver si nos podrías ayudar con la oración final. Claro que sí. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este rato que nos has dado. Te pido que enciendas en el corazón de todos los que nos hayan escuchado el deseo de amarte, de conocerte profundamente para que realmente te puedan amar con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas y que surja en ellos el deseo de defenderte a ti y a tu iglesia y no y para llevar tu mensaje, tu revelación a los demás, a las personas que estén en todas nuestras realidades. Te pedimos que con nuestro testimonio de vida, no solamente con nuestro conocimiento, podamos mostrarles a los demás que tú vives y que tú estás cerca de nosotros. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y bueno, hoy hemos redescubierto que la apologética no es un arma para vencer, sino un camino para convencer, con amor. No es una defensa fría, sino una manifestación ardiente del espíritu que habita en quienes creen. En un mundo que relativiza la verdad, la apologética nos invita a anunciar con claridad, sin miedo y con ternura, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Como nos recuerda el Catecismo en su numeral 905, los laicos cumplen su misión profética también mediante la evangelización, es decir, el anuncio de Cristo hecho con el testimonio de la vida y con la palabra. Y con la fuerza del Evangelio resuenan las palabras del apóstol Pedro. Estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pida, pero hacedlo con mansedumbre y respeto. Primera de Pedro 3:15. Porque defender la fe no es otra cosa que amarla con inteligencia y comunicarla con pasión. Le damos las gracias a Alejandra Rojas por recordarnos con su testimonio que la apologética no solo se enseña, sino que se vive, se comunica y se defiende con alegría. Que el Espíritu Santo siga encendiendo en ella y en cada uno de nosotros el fuego de una fe razonada, firme y llena de amor, porque en tiempos de confusión quien defiende la fe, defiende la esperanza. Eso fue Vox Veritatis Podcast. Bendiciones.